La WWE ha sido el hogar de algunos de los momentos más intensos, sorprendentes y electrizantes en la historia del entretenimiento deportivo. Desde regresos inesperados hasta victorias que definieron carreras. Estos instantes no solo hicieron vibrar a los fanáticos, sino que quedaron grabados en la memoria de millones de personas alrededor del mundo. Pero hay momentos que van más allá de lo memorable, son simplemente épicos. Aquellos que rompieron el internet o que dejaron a todos con la boca abierta. Incluso rivalidades que simplemente te hicieron decir, amigo, esto es cine. ¿Qué es lo que mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, 7 rivalidades que fueron simplemente cine. Disclaimer, otra vez, ya te la sabes, yo no tengo la verdad absoluta, si no estás de acuerdo con alguno de esto, todo bien. Puedes dejarme tu opinión en los comentarios y armamos el real debate. Recuerda ser respetuoso y ahora sí, corre video. La rivalidad entre Undertaker y Batista. La rivalidad entre Undertaker y Batista fue una de las más intensas y significativas a mediados de la década del 2000 en WWE, uniendo a dos gigantes con estilos distintos y una fuerza imparable. Todo comenzó en el 2007, después de que el Undertaker ganara el Royal Rumble de ese año y eligiera retar a Batista por el campeonato mundial de peso pesado en WrestleMania 23. La elección de Undertaker de desafiar a Batista no solo se basaba en el título, sino en la ambición de demostrar quién era realmente la fuerza dominante de WWE. La rivalidad alcanzó su primer gran capítulo en WrestleMania 23, en una de las luchas más emocionantes de la cartelera. Undertaker y Batista dieron un combate lleno de movimientos poderosos, con Batista intentando imponer su dominio con fuerza bruta, mientras que Undertaker respondió con su característico estilo de lucha psicológico y sus habilidades de resistencia. Después de una intensa batalla, Undertaker derrotó a Batista con el Tombstone Piledriver, extendiendo su racha invicta en WrestleMania y ganando el campeonato mundial de peso pesado. A pesar de la derrota, Batista no estaba dispuesto a ceder su título sin luchar, así que ambos se enfrentaron nuevamente en Backlash del 2007, en un combate de último hombre en pie, en el cual ninguno pudo ponerse de pie antes de la cuenta de 10. El resultado fue empate, amigos, lo que mantuvo la rivalidad aún viva. Así que su siguiente combate fue en una lucha Steel Cage Match en SmackDown. Y de nuevo, amigos, terminaron empatados cuando ambos salieron de la jaula al mismo tiempo. Así que todo seguía vivo, pero no contaban con él. Edge canjeó su maletín de Money in the Bank contra el Undertaker. El Undertaker desapareció por un tiempo y por cosa del destino, el título caería nuevamente en las manos de Batista debido a una lesión de Edge y pues también después de haber pasado por el Gran Khali, recontra X de eso. De nuevo, volviendo con Taker, me olvidé de contarte que después de la lucha de Steel Cage que tuvo con Batista, fue atacado por Mark Henry. Entonces, esto también ayudó a que Edge pueda canjear su maletín. Taker hizo su regreso en Unforgiven para partirle la madre a Henry, cuestión de venganza, con Taker estando listo para ir por su campeonato y Batista estando más que over. Llegó Cyber Sunday de 2007, donde la fanaticada eligió a Stone Cold Steve Austin como special referee y otra vez se volvieron a partir la madre. Tumba por aquí, bombazo por allá. La lucha acabó después de que Batista le aplicara 2 Batista Bumps al Undertaker, pero esto no sería el final de la rivalidad. En Survivor Series del 2007, Undertaker y Batista se enfrentaron en un combate Hell in a Cell, que es uno de los más recordados de su rivalidad. Este combate fue simplemente brutal, que utilizó todo el entorno de la celda, puso a prueba dado de camarógrafo, ayudando a Batista a seguir con el título. Esta interferencia de Edge añadió un nuevo elemento a la historia y estableció una futura rivalidad entre Edge y el Undertaker. La serie de combates entre Undertaker y Batista no solo ofreció algunos de los enfrentamientos más memorables de la época, sino también sirvió para consolidar a Batista como uno de los luchadores más poderosos de WWE, capaz de enfrentar y sobrevivir al Deathman en múltiples ocasiones. Esta rivalidad demostró que Batista no solo era fuerza bruta, sino también un competidor capaz de llevar al Undertaker al límite. La rivalidad entre Undertaker y Batista fue una mezcla perfecta de fuerza, drama y poder. Y aunque ambos eventualmente siguieron caminos diferentes, su serie de combates dejó una marca que va a quedar marcada
marcada en la mente de todos los fans, sea la edad que tengas. La rivalidad entre John Cena y Randy Orton. Y amigo, esta rivalidad fue por la supremacía. La rivalidad entre Orton y Cena es una de las más icónicas y longevas en la historia de WWE. Durante más de una década, estos dos pilares de la compañía se enfrentaron en una serie de combates y segmentos que no solo definieron una era, sino que también consolidaron sus lugares como leyendas en la industria. 2007, el principio de una era. SummerSlam del 2007. Esto es SummerSlam 2007. La atmósfera era eléctrica en el Continental Airlines Arena. Randy Orton llegaba como el retador hambriento, mostrando su actitud arrogante y calculadora como el Legend Killer. John Cena era el héroe indiscutible, enfrentaba uno de los mayores desafíos de su reinado. El combate comenzó con un intercambio de fuerza bruta. Cena trataba de mantener su control habitual, pero Orton usaba movimientos astutos, intentando debilitar a Cena con todo lo que tenía. Cuando Orton aplicó su devastadora punt kick, parecía que el título cambiaría de manos, pero Cena, en un momento clásico de héroe que nunca se rinde, esquivó un segundo intento y conectó un Attitude Adjustment, llevándose la victoria y reteniendo el campeonato. Sigue siendo el campeón de la WWE. Unforgiven 2007. La historia continuó con Orton aún más decidido y más involucrado en la rivalidad. Amigo, Orton se estaba metiendo con el padre de Cena. En esta revancha, ambos luchadores ya sabían qué esperar del otro, y así que el combate fue más agresivo, con Orton usando tácticas un poco cuestionables para inclinar la balanza a su favor. En un momento crítico, Cena arrinconó a Orton en la esquina del ring, y amigo, te juro que nunca había visto y no recuerdo tampoco haber visto a Cena tan sacado de onda. O sea, Cena se hizo descalificar porque no podía más del enojo, de la furia con Orton. Posteriormente a ser descalificado, en un descuido, Orton salió del ring con la intención de atacar al padre de John Cena. Afortunadamente, Cena logró impedirlo y le aplicó un STFU, mientras que le decía a su padre que le pateara la cabeza a Orton. Y el papá medio que se la pensó, o sea, se la pensó si le mete el punt kick o no. Y Dios, amigo, fue re Cena cuando finalmente lo hizo. Y o sea, yo hasta ahora no me creo que haya sido un momento de Cena donde Cena era super Cena y pues se vio tentado por el camino del mal. O sea, es re complicado de explicar, pero lo termino entendiendo. O sea, no te puedes meter con la familia. Igual, la frustración de los fans era palpable. Querían ver a Cena derrotar a Orton de forma definitiva, y esta rivalidad, amigo, estaba lejos de terminar. No Mercy del 2007. El drama alcanzó su punto más alto cuando Cena sufrió una lesión legítima en su pectoral antes de No Mercy, obligándolo a abandonar el campeonato de WWE. John Cena is no longer WWE champion. Randy Orton fue coronado campeón automáticamente al inicio del show, pero la noche no terminó ahí. Triple H intervino manifestando su deseo de ganar el campeonato de WWE, pero amigo, esa es otra historia. Y aunque Cena no participó, su ausencia dejó claro cuánto se extrañaba su presencia en esta rivalidad en crecimiento, así que la rivalidad eventualmente continuaría de manera indirecta entre los dos cuando Cena ganó el Royal Rumble y fue a WrestleMania, pero el siguiente capítulo en los siguientes años llegará a un punto más elevado. 2009, el máximo héroe contra el máximo villano. Breaking Point del 2009. El año 2009 marcó uno de los puntos más intensos de la rivalidad. John Cena will have a rematch against Mr. Orton. En Breaking Point, John Cena y Randy Orton se enfrentaron en un brutal I Quit match. Orton, quien en ese entonces ya estaba consumido por la maldad, el sadismo y todas las cosas malas que te puedas imaginar, usó todo tipo de objetos como esposas y otras cosas contundentes para castigar a Cena. En un momento escalofriante, incluso Orton intentó ahogarlo con un cable. Sin embargo, Cena mostró su resistencia característica
característica. Y en un giro increíble donde nadie se lo veía venir, Cena invirtió las esposas atrapando a Orton en una posición vulnerable. Entonces lo sometió con un STF obligándolo a gritar "I quit". La imagen de Orton derrotado quedó grabada en la memoria de los fans. Y amigo, otra vez, esto estaba sumamente lejos de terminar. Era el bien y el mal encarnado. Cena contra Orton. Hell in a Cell 2009. Tras semanas después, la guerra continuó dentro de la estructura más peligrosa de WWE. El Hell in a Cell match fue una prueba de resistencia para ambos. Amigo, ni más está mencionar que a este punto era algo demasiado personal entre Cena y Orton. Y Orton llevó a Cena al límite, golpeándolo contra la celda múltiples veces. Amigo, no, es que la brutalidad que se vio en este combate simplemente fue demasiado. Al final, Orton aplicó una salvaje punt kick para mandar a dormir a Cena y llevarlo directo al cielo de los perritos para recuperar el campeonato de WWE. Amigo, el público quedó dividido. Algunos apoyaban al despiadado Orton porque estaban cansados de Super Cena, mientras que otros clamaban por la redención de Cena, querían estar con su superhéroe hasta el final. Y todos los caminos nos llevaron a Bragging Rights del 2009. El clímax de esta rivalidad llegó con un Iron Man match de 60 minutos. En este combate épico, cada minuto contaba. Orton y Cena se intercambiaron puntos con movimientos característicos, desde RKOs hasta ajustes de actitud y STFs. La lucha se extendió fuera del ring con mesas, escaleras e incluso utilizando la barricada. No, amigos, o sea, era cosa de otro nivel. En los últimos segundos, Cena atrapó a Orton con un STF, forzándolo a rendirse justo antes de que terminara el tiempo. Con una puntuación de 6-5, Cena se coronó como campeón nuevamente. Y amigo, este combate consolidó su rivalidad como una de las más legendarias de todos los tiempos. Eventualmente, Cena y Orton seguirían chocando caminos con el pasar del tiempo. Sin embargo, otro capítulo se escribiría en el 2013 y 2014, pero ese es tema para otro video. Déjame en los comentarios si quieres que haga la rivalidad de Cena y Orton profundizada y detallada con cada evento. Y ya que andas por los comentarios, no olvides suscribirte y darle like al video si te está gustando. Eso me ayuda como no tienes idea. Ahora sí, seguimos. La rivalidad de Stone Cold y La Roca en WrestleMania 17. Y esta rivalidad entre ambos íconos en WrestleMania 17 es considerada una de las mejores en la historia de WWE y marcó un punto clave en la era de la actitud. Este combate, celebrado el 1 de abril de 2001 en el Astrodome de Houston, Texas, representó la lucha definitiva entre dos de las mayores superestrellas de la época. Ambos habían logrado conquistar al público, pero tenían personalidades muy distintas. Austin era el rebelde antisistema y La Roca, el carismático, autoproclamado campeón del pueblo. Ambos luchadores habían enfrentado caminos paralelos y exitosos, lo cual llevó a la expectativa y la intensidad de su choque en WrestleMania 17. La rivalidad comenzó a gestarse cuando Stone Cold ganó el Royal Rumble en enero del 2001, asegurando su lugar en el evento principal de WrestleMania. Al mismo tiempo, The Rock, quien estaba en su mejor momento, recuperó el campeonato de WWE en No Way Out de 2001 al derrotar a Kurt Angle. Esto sentó las bases para un enfrentamiento épico por el título en WrestleMania, en el que la narrativa se centraba en la obsesión de Austin por recuperar el campeonato y la necesidad de La Roca de demostrar que él era el hombre más importante de WWE. Ambos personajes hicieron varias promos memorables en las semanas previas al evento, donde Austin mostró un lado oscuro, manifestando que haría lo que fuera necesario para ganar. Incluso su esposa Debra fue involucrada en la historia, lo que aumentó aún más la tensión entre los dos luchadores. El combate entre Austin y La Roca fue anunciado como un no disqualification match a último minuto, lo que añadió un elemento de brutalidad. Desde el inicio, ambos dejaron claro que no se detendrían ante nada para salir victoriosos. Utilizaron objetos como
famosillas, la campana del ring y hasta la barricada para hacerse daño. La intensidad cuando ambos ejecutaron los movimientos finales del otro en un intento de humillación y supremacía psicológica. El Rock Bottom de Austin y la Stunner de La Roca demostraron hasta qué punto estaban dispuestos a llevar su rivalidad, cada uno intentando ser el último hombre en pie. El momento más impactante llegó en los minutos finales, cuando Vince se acercó al ring y para sorpresa de todos comenzó a ayudar a Austin tomó La Roca repetidamente. Después de múltiples golpes, Austin cubrió La Roca para obtener la victoria y capturar el campeonato de WWE, sellando el combate y así su traición. Este momento dejó a los fanáticos conmocionados, pues, Stone Cold era el héroe antisistema y se había unido, rompiendo su promesa de nunca aliarse con Mr. McMahon. Este cambio radical en su personaje se podría considerar como el final de la era de la actitud y el inicio de una nueva fase en WWE, en la que Austin se convirtió en un villano que trabajaba junto a Stone Cold y La Roca como una de las mejores de la historia. Este enfrentamiento no solo fue un espectáculo, sino también una compleja historia de traición, ambición y cambios de lealtad. La alianza de Austin con McMahon aún es recordada como uno de los momentos más impactantes, y aunque su cambio a heel fue controversial, su combate con La Roca sigue siendo recordado como uno de los mejores de WrestleMania. No por algo, WrestleMania 17 también es considerado uno de los mejores WrestleMania de toda la historia. Esta lucha demostró que tanto Austin como La Roca eran verdaderos íconos, capaces de atraer a millones de fanáticos y contar una historia inolvidable dentro del ring. La rivalidad entre estos dos titanes siguió siendo una de las más influyentes y emblemáticas. El combate en WrestleMania 17 se mantendrá siempre como un referente de la época dorada de WWE. Y amigo, no recuerdo otro momento donde la comunidad haya estado tan dividida. Déjame en los comentarios si recuerdas algún momento así. La rivalidad entre Brock Lesnar y Kurt Angle fue una de las más intensas y técnicas en la historia de WWE, enfrentando a dos de los atletas más dominantes que la empresa haya visto. Se trataba de un choque entre el poder imparable de Lesnar y la habilidad técnica de Angle. La historia entre ambos comenzó en 2003, cuando Lesnar estaba en pleno ascenso tras su debut en 2002 y su rápido camino hacia el campeonato de WWE, demostrando que su combinación de fuerza y velocidad era prácticamente inigualable. Kurt Angle, por su parte, era un veterano respetado, un medallista olímpico y uno de los mejores luchadores técnicos en la historia de la lucha libre. La rivalidad alcanzó su clímax máximo cuando se enfrentaron en WrestleMania 19, en uno de los combates más memorables que haya tenido lugar en la vitrina de los inmortales, a pesar de su bocheo. Este combate fue una verdadera prueba de resistencia y habilidad, donde Lesnar se llevó la victoria tras un brutal Shooting Star Press fallido, que a pesar de terminar en una caída impactante, mostró el compromiso y la valentía del Next Big Thing. Lesnar ganó el título, pero ambos se ganaron la admiración del público y dejaron claro que habían dado todo en el ring. La rivalidad continuó durante varios meses, con ambos luchadores demostrando que ninguno estaba dispuesto a ceder. En SummerSlam del 2003, Angle y Lesnar volvieron a encontrarse en el ring, pero esta vez el resultado fue diferente. Angle, determinado a recuperar el campeonato de WWE, derrotó a Lesnar en un combate que mostró lo igualada que estaba la competencia entre ambos. Este fue un enfrentamiento donde ambos sacaron a relucir sus mejores habilidades de lucha técnica y fuerza, en una de las luchas mejor valoradas del año. Uno de los momentos más recordados de esta rivalidad llegó en septiembre del 2003, cuando Lesnar y Angle se enfrentaron en un Iron Man match en SmackDown, con el campeonato de WWE en juego. En este combate de 60 minutos, ambos luchadores mostraron su increíble resistencia, técnica y habilidad para partirse la madre en el ring. A lo largo del combate, ambos lograron varios puntos, pero Lesnar finalmente se alzó con la victoria, mostrando que podía vencer a Angle en su propio juego y recuperar el título. La rivalidad entre Brock Lesnar y Kurt Angle fue fundamental para solidificar a Lesnar como una superestrella de alto nivel, mientras que Angle demostró una vez más por qué es considerado uno de los mejores luchadores de la historia. La rivalidad entre Chris Jericho y Shawn Michaels, dos eras de conflicto legendario. Chris Jericho y Shawn Michaels compartieron una rivalidad que abarcó dos periodos distintos, un enfrentamiento de respeto en teoría en 2003 y un conflicto emocionalmente cargado en 2008. Ambas historias son recordadas como obras maestras, aunque tal vez un poco infravaloradas, que combinaron narrativas complejas y combates memorables. 2003, la búsqueda de Jericho por superar a su ídolo. En 2003, la rivalidad
rivalidad entre Jericho y Michaels comenzó con un enfoque en la admiración y ambición de Jericho. Este dejó claro que creció idolatrando a Shawn Michaels. Sin embargo, en lugar de continuar respetándolo, Jericho decidió que quería superar a su héroe. El Royal Rumble de 2003 fue el primer choque. La primera interacción importante ocurrió en Royal Rumble. Ambos hombres entraron temprano y Jericho usó su astucia y a Christian sobre todo para atacar salvajemente a Shawn, eliminándolo rápidamente y salvajemente. Claro que no, está en problemas Michael. ¡Oh! Este acto dejó claro que Jericho ya no veía a Michaels como un ídolo, sino como alguien que estaba dispuesto a dejar en el pasado el camino hacia WrestleMania 19. En las semanas previas a WrestleMania 19, Jericho insultó repetidamente a Michaels, afirmando que él era la nueva versión mejorada de HBK. Michaels, sin embargo, rechazó estas afirmaciones, recordándole a Jericho que la grandeza no se proclamaba, sino que se demostraba un grande Michaels. Entonces llegamos a WrestleMania 19. El clímax de esta historia llegó en WrestleMania 19, donde Jericho y Michaels se enfrentaron en un combate técnico y emocional. La lucha fue una exhibición magistral de psicología y atletismo. Coreadas por casi la mayoría. Viene, super codazo volador. ¡Lo hizo! ¡Lo conectó! La invirtió en el aire, Michaels. Le dice que no. ¡Au! Ahora sí le sacó. Michaels mostró su experiencia al vencer a Jericho con un roll-up inesperado. Después del combate, parecía que teníamos una redención de Jericho, pero este fingió querer reconciliarse, ofreciendo un abrazo. Sin embargo, en un momento inolvidable, Jericho traicionó a Michaels con un golpe bajo, reafirmando su desprecio hacia su antiguo héroe. ¡Hijo de su madre! ¡Qué hipócrita! Y vamos a brincar rápidamente hasta el 2008. Traición, obsesión y brutalidad. 5 años después, la historia entre Jericho y Michaels resurgió, y esta vez con una narrativa más intensa y personal. Jericho llevó su obsesión con exponer a Michaels a otro nivel en un episodio de rap trampa en una lucha combatista. Bueno, reanudando. Jericho atacó brutalmente a Michaels lanzándolo contra el set de la pantalla gigante. Este acto no solo lesionó a Michaels, sino que también marcó la transición de Jericho hacia un personaje más oscuro y despiadado. The Great American Bash del 2008. En julio de este año, Michaels y Jericho se enfrentaron en un combate donde Jericho se centró despiadadamente en el ojo lesionado de Michaels. Amigo, por si no te quedaba duda de cuál despiadado era Jericho, acá tienes las imágenes. En un momento brutal, Jericho golpeó a Michaels hasta el punto de dejarlo cubierto de sangre, forzando al árbitro a detener el combate. Este fue un punto de inflexión que llevó a la rivalidad a un nivel mucho más personal y sangriento. SummerSlam del 2008, la agresión. En SummerSlam, Jericho y Michaels tuvieron un intercambio verbal durante un segmento en el ring. Se suponía que Michaels iba a hacer un anuncio, no sé, mucha gente pensaba que se iba a retirar o algo, pero en un momento de shock salió Jericho y este cabrón intentó golpear a Michaels, pero terminó golpeando accidentalmente a la esposa de Shawn. Amigo, no, esto agregó un nivel de intensidad mucho más personal a la rivalidad y al final Michaels pues no anunció nada y no se llegó a retirar como la gente pensaba. Y pues esto llevó a Michaels a jurar vengarse de Jericho. No Mercy del 2008, combate de escaleras por el campeonato mundial pesado. La culminación de esta rivalidad llegó en No Mercy, donde Jericho y Michaels se enfrentaron en un ladder match por el campeonato mundial pesado. Este combate fue una obra maestra infravalorada, con ambos luchadores arriesgándolo todo. Jericho logró ganar tras un final dramático en el que ambos luchadores colgaban de la escalera, pero Jericho golpeó a Michaels para quedarse con el título. Amigo, Michaels peleaba por algo mucho más grande que el título. Peleaba por él, peleaba por su esposa.
roja. Peleaba por los fanáticos porque Jericho había cruzado la línea. Jericho se había vuelto un verdadero villano. Y la rivalidad entre Jericho y Michaels, tanto en 2003 como en 2008, es un ejemplo de cómo WWE puede mezclar narrativa y emoción. Todo eso combinado con excelencia en el ring. La rivalidad entre Trish Stratus y Mickie James. Una obsesión convertida en un clásico. La rivalidad entre estas dos es una de las historias más intrigantes y únicas, bueno, fue una de las pioneras, pues con este estilo, en la historia de WWE, destacando por su narrativa psicológica y sobre todo la química, porque, o sea, tenían mucha química estas dos. Y vamos a empezar desde la obsesión enfermiza que tenía Mickie hasta la culminación en WrestleMania 22. Y no hace falta decir que esta rivalidad definió una era en la división femenina. En octubre del 2005, Mickie James debutó en WWE como una fan obsesionada con Trish. Digo, ¿quién no estaba obsesionada con Trish? Quien en ese momento era la campeona femenina y, sobre todo, la cara indiscutible de la división. Mickie James rápidamente consiguió seguir a Trish, no solo como aliada, sino también como una admiradora devota que veía a Trish como su ídolo. Y al principio, Trish como que aceptó la amistad de Mickie, pero con el tiempo, las señales de alerta, las banderas rojas, comenzaron a aparecer. Mickie comenzó a invadir el espacio personal de Trish, abrazándola demasiado tiempo, mirándola con una intensidad inquietante, que en algunos casos actuando de forma extremadamente posesiva. Ni siquiera tu ex era así. Sin contar los besitos que se dieron, amigo. Unas adelantadas a sus épocas. La traición. Mickie muestra su verdadero rostro. A medida que pasaban las semanas, Mickie comenzó a demostrar su inestabilidad mental. En el evento New Year Revolution, Mickie ayudó a Trish a retener su campeonato femenino, pero lo hizo con un comportamiento extraño y excesivo, celebrando como si el título fuera suyo. Sospechoso. Finalmente, en un evento de Saturday Night Main Event en marzo del 2006, Mickie mostró su verdadero rostro. Durante un combate por equipos, atacó brutalmente a Trish, obviamente después de un momento sumamente tenso. Before I go, I just want to say goodbye the right way. I can see that. Uh-oh. Lips. Dejando claro que su admiración había evolucionado hacia una peligrosa obsesión. Este giro transformó a Mickie en una de las villanas más intrigantes de la época, mientras que Trish asumió el papel de la heroína atrapada en una situación aterradora. WrestleMania 22. La rivalidad alcanzó el punto más alto en camino a WrestleMania 22. Y Trish no quería esperar hasta WrestleMania, quería acabar con Mickie James porque había raptado a su mejor amiga Ashley. Cine, totalmente cine. Donde Trish defendió el campeonato femenino contra Mickie James. El ambiente en el All-State Arena estaba cargado con anticipación, ya que los fanáticos estaban completamente inmersos en esta historia. Y Mickie, como era usual, entró al ring llena de energía. Durante el combate, Mickie aprovechó cada oportunidad para provocar a Trish, incluso en momentos polémicos que empujaron los límites de lo permitido en televisión. Menos mal no era PG, ¿viste? Finalmente, Mickie capitalizó un error de Trish, conectando un mid kick para llevarse la victoria y coronarse como la nueva campeona femenina. Y este combate, amigo, no solo consolidó a Mickie como una estrella, sino que también mostró a Trish como una competidora dispuesta a elevar a la nueva generación. Vamos, papá, que eso es lo que tienen que hacer los veteranos, reforzar a las nuevas caras. Bueno, en esa época, ¿no? Ya pasaron no sé cuántos años y pues... La historia entre Trish y Mickie destacó no solo por su narrativa única, sino también por la forma en que desafió las expectativas de la división femenina en ese momento. Y, o sea, como me lo dijo mi amiga Kikis, fue algo que cambió porque las rivalidades femeninas venían siendo básicamente el yo soy mejor que tú, pero esta rivalidad no era así. Esta fue una rivalidad con profundidad y desarrollo, sobre todo en el caso de Mickie James, que pasó de ser una debutante a ser la campeona femenina de WWE.
la rivalidad entre John Cena y Shawn Michaels. Amigo, esta rivalidad está recontra infravalorada. La rivalidad entre John Cena y Michaels fue una de las más interesantes y respetuosas de la segunda mitad de los 2000, donde ambos luchadores, en su rol de babyface, protagonizaron combates legendarios y demostraron su enorme habilidad y profesionalismo en el ring. Esta rivalidad no solo mostró el talento de ambos en sus encuentros, sino que también expuso sus distintas filosofías sobre lo que significa ser el rostro de WWE. La historia entre Cena y Michaels comenzó a intensificarse en el camino hacia WrestleMania 23 en 2007. Cena era el campeón de WWE y uno de los favoritos de los fanáticos más jóvenes, mientras que Michaels era un veterano, una leyenda viva con una carrera impresionante y una base sólida de fanáticos leales. En este contexto, ambos fueron emparejados como un equipo poco común para enfrentar a Rated, RKO, Edge y Randy Orton, ganando los títulos en pareja, y a pesar de sus victorias juntos, la tensión se sentía en el ambiente y era evidente que ambos luchadores buscaban algo más, demostrar quién era realmente el mejor. El punto más alto de esta rivalidad se dio obviamente en WrestleMania 23, donde Cena defendía su campeonato de WWE ante Michaels en el evento principal. El combate fue una mezcla de estilos. Cena tenía una fuerza bruta y resistencia increíble, y Michaels ofrecía agilidad, rapidez y experiencia en el ring. A lo largo del combate, amigos, se dieron de todo, sacaron su mejor repertorio, sus mejores movimientos, y aún así no era suficiente para acabar el uno con el otro. Tras una batalla intensa, Cena logró vencer a Michaels, haciendo que este se rindiera con su maniobra de sumisión, el STF, que antes era STFU. Esta victoria representó uno de los triunfos más importantes en la carrera de Cena y fortaleció su posición como el rostro de WWE. Unas semanas después de WrestleMania 23, Cena y Michaels se enfrentaron en un episodio de Monday Night Raw en Londres. Este combate, que duró casi una hora, es considerado uno de los mejores encuentros en la historia del Raw. Fue un combate agotador en el que ambos luchadores sacaron lo mejor de sí mismos, mostrando su resistencia y técnica. Michaels eventualmente ganó después de aplicar su switching music sobre Cena, y aunque no hubo título en juego, esta victoria le dio a Michaels el impulso para demostrar que podía vencer a Cena. Más allá de los combates físicos, esta rivalidad fue también una lucha de ideologías. Cena representaba a la nueva generación de luchadores, con un enfoque en la fuerza y resistencia, y además estaba empezando a ser visto como el símbolo de cambio en WWE, mientras que Michaels, por otro lado, era el showstopper, un veterano que había superado lesiones y era considerado uno de los mejores luchadores de su época. Ambos respetaban el talento y la habilidad del otro, pero sus egos y sus motivaciones personales los llevaron a enfrentarse una y otra vez. Y aunque esta rivalidad no tuvo un final amargo o dramático como otras en WWE, el respeto entre Cena y Michaels fue evidente. Ambos luchadores se reconocían como verdaderos competidores y mostraron una admiración mutua que raramente se ve en rivalidades. Michaels sirvió como mentor y a la vez de desafío para Cena, ayudándolo a evolucionar como luchador y campeón. La rivalidad entre Randy Orton y Triple H en 2009. Uno de los capítulos más recordados de su rivalidad se dio en 2009. Randy Orton, ahora convertido en un villano psicópata y líder delegado, una facción con Cody Rhodes y Ted DiBiase Jr., atacó personalmente a Triple H y su familia. El primer golpe lo dio Randy Orton en un episodio de Raw cuando atacó a Vince McMahon durante un segmento en el ring. Orton sorprendió al chairman de WWE aplicándole una brutal punt kick, dejándolo inconsciente frente a un atónito público. Este acto fue visto como una declaración de guerra, y la tensión subió aún más cuando Shane McMahon, el hijo de Vince, intervino para defender a su familia. A pesar de los esfuerzos de Shane, Orton continuó con su serie de ataques. En semanas posteriores, Orton enfrentó y atacó a Shane McMahon, aplicándole también su violento punt kick después de un combate. Esto no solo intensificó el odio hacia Orton, sino que hizo que Triple H, como esposo de Stephanie McMahon, tomara una posición activa en defensa de su familia política. El momento más impactante y personal de esta historia ocurrió cuando Orton atacó a Stephanie McMahon en el ring. En una de las escenas más memorables de la rivalidad, Orton no solo aplicó un RKO a Stephanie, sino que para horror de Triple H y para horror de muchos también, Orton se arrodilló y besó a Stephanie mientras ella estaba inconsciente en el
ring, amigo. Esta escena fue un golpe psicológico devastador para Triple H, convirtiendo su rivalidad en algo mucho más personal que una simple disputa por el campeonato de WWE. Todo esto llevó a un combate en WrestleMania 25, sin mencionar el segmento, pues, que fue en la casa de Orton, amigo. Esta rivalidad fue cine. Lo que no fue cine fue el combate, pero ese es otro tema, así que sigamos viendo. Todo esto llevó a un combate en WrestleMania 25, donde Triple H y Orton se enfrentaron en el evento principal. Para Triple H, esta lucha no solo era una defensa de su campeonato, era un acto de venganza para proteger a su familia y restaurar su honor. Y como les dije, el combate no fue la gran cosa, pero ya teníamos una rivalidad que fue, oh my god, amigos, de hecho esto consolidó a Orton a que sea considerado uno de los mejores heels de toda la historia. Amigo, ¿cómo besas a la esposa de quien en un futuro sería tu jefe? No, amigo, no. Al final, Triple H logró vencer a Orton, al menos temporalmente, en un enfrentamiento que cerró este brutal capítulo de su rivalidad, la rivalidad entre CM Punk y Jeff Hardy. Amigo, esta rivalidad fue una de las más intensas y sobre todo personales de la era de WWE en 2009. Este feudo enfrentó dos estilos de vida y personalidades completamente opuestas. Mientras Jeff Hardy representaba la vida límite y el desenfreno, alto rockstar, CM Punk se erigía como el líder del estilo de vida Straight Edge. No, tú no, el verdadero Straight Edge, promoviendo una vida libre de drogas y alcohol. Esto llevó a la rivalidad a un nuevo nivel, un conflicto moral que resonó intensamente entre los fanáticos, quienes no solo presenciaban un combate entre dos de las superestrellas más queridas, sino también un enfrentamiento entre valores y estilo de vida completamente opuestos. La chispa de esta rivalidad se encendió en Extreme Rules de 2009, cuando Jeff Hardy ganó el campeonato mundial de peso pesado en una agotadora lucha frente a Edge, pero en el mismo evento CM Punk aprovechó su maletín de Money in the Bank para atacar a un exhausto Jeff Hardy y ganar el título en un acto que fue visto como una traición por muchos fanáticos. Este fue el inicio de su conflicto, en el que Punk no solo quería demostrar su superioridad como luchador, sino también su superioridad moral, y comenzó a utilizar su estilo de vida como una herramienta para provocar y menospreciar a Jeff, cuestionando sus elecciones y su estilo de vida desenfrenado. A medida que avanzaba la rivalidad, Punk intensificó sus ataques verbales hacia Jeff Hardy, haciéndolo ver como un mal ejemplo para los fanáticos. Esta postura de Punk provocaba reacciones intensas, ya que los seguidores de Hardy veían a Punk como un arrogante que menospreciaba a su ídolo. En Night of Champions de 2009, Hardy logró recuperar el campeonato al derrotar a Punk, pero el triunfo fue breve, ya que Punk rápidamente se vengó en SummerSlam del 2009, donde ambos se enfrentaron en una brutal TLC match. Amigo, fue un combate que jugó con las fortalezas de ambos luchadores. Punk y Hardy se dieron de todo, amigos, se partieron la madre, hasta lo que no tenían lo dieron ahí. Y después de partirse la madre tan fuerte, al final Punk se llevó la victoria, dejando a Hardy devastado física y emocionalmente. Sin embargo, la rivalidad no terminó ahí. Tras el combate en SummerSlam, Punk continuó humillando a Hardy, declarando que era un símbolo de todo lo que estaba mal en WWE y en el mundo en general. Esto culminó en un último combate entre ambos, en SmackDown, en una lucha dentro de una jaula de acero, donde el perdedor tendría que abandonar WWE. Punk ganó este combate decisivo, forzando a Hardy a salir de la empresa y proclamándose como el vencedor moral de la rivalidad. Esta rivalidad no solo elevó a Punk como uno de los heels más detestados de la época, sino que también le dio una dimensión mucho más profunda y personal a su personaje de Straight Edge, estableciéndolo como alguien dispuesto a humillar y destruir a cualquiera que no compartiera su visión de la vida. Para Jeff Hardy se suponía que fue una historia de redención y lucha contra sus propios demonios, que hizo que los fanáticos se sintieran más conectados con él que nunca. En última instancia, esta rivalidad dejó una marca en la historia de WWE por su intensidad, su personalismo y por llevar el conflicto más allá de lo físico, convirtiendo
convirtiéndolo en una confrontación de valores y estilos de vida que quedó en la memoria de los fanáticos, y sobre todo aquel adiós de Jeff Hardy a WWE. La rivalidad entre Edge y el Undertaker, una guerra de poder en la era dorada de SmackDown. La rivalidad entre Edge y el Undertaker es una de las historias más destacadas de la segunda mitad de los 2000, combinando traiciones, manipulación, enfrentamientos épicos y el uso estratégico de facciones. Esta rivalidad definió la marca SmackDown y consolidó a ambos como pilares de la empresa durante esta época. Desde WrestleMania 24 hasta un Hell in a Cell match en SummerSlam del 2008, Edge y Undertaker crearon una narrativa rica que mezcló rivalidad personal y profesional. En noviembre del 2007, Edge regresó para involucrarse con el reinado del Undertaker como campeón. Durante un combate en Survivor Series entre Undertaker y Batista, que pueden ver esa rivalidad en el video, en la primera parte del video, Edge interfirió disfrazado de camarógrafo. Este acto marcó el inicio de su guerra psicológica y física contra el Undertaker. Edge pronto formó La Familia, una facción que incluía a Vickie Guerrero, que era la general manager de SmackDown, y pues también tenían como una especie de relación romántica que eventualmente terminó evolucionando, el Chavo Guerrero y los gemelos Major, que pues eran Kurt Hawkins y Zack Ryder. Juntos, este grupo no solo protegió a Edge, también se convirtieron en una herramienta clave para sabotear al Undertaker en múltiples ocasiones. WrestleMania 24. La racha contra el oportunista máximo. La rivalidad alcanzó un punto culminante en WrestleMania 24. WrestleMania 15-0. It dies. Edge llegó al evento como el campeón mundial de peso pesado, mientras que Undertaker buscaba extender su famosa racha invicta en WrestleMania. El combate, amigo, el combate fue una obra maestra, con Edge demostrando ser uno de los pocos luchadores capaces de contrarrestar los movimientos característicos del Undertaker, como la garra o The Last Ride, e incluso sobrevivir a las tumbas rompecuello, amigo. Y a pesar de múltiples interferencias de Hawkins y Ryder, Undertaker logró someter a Edge con un Hell's Gate para ganar el campeonato mundial de peso pesado y mantener su racha invicta. Backlash y One Night Stand del 2008. Después de WrestleMania, Edge utilizó su influencia con Vickie Guerrero para recuperar el título. You know what I mean. Simply draws on Reese. All over the wall. Oh, come on. Last round time. He's up. Count there. Serious injury. World title on the line. Edge is fading. The evil Undertaker. En One Night Stand del 2008, ambos luchadores se enfrentaron en un combate TLC de mesas, escaleras y sillas, una estipulación que obviamente favorecía a Edge. Antes de eso, se me olvidó de contarte que el título igual fue defendido en Judgment Day. Sin embargo, Undertaker retuvo por conteo de 10, o sea, quiero decir que él logró entrar y Edge murió fuera del ring. Sin embargo, no contaban con Doña Viquita, que dijo que no ni madres, solo se podía ganar por conteo de 3 o sumisión, así que el título quedó vacante una vez más. Durante el combate, obviamente hubo interferencias constantes de la familia y una caída brutal del Undertaker desde lo alto de una escalera, permitiendo que Edge ganara el título. Como consecuencia, Vickie declaró que Undertaker sería despedido, forzándolo a abandonar SmackDown temporalmente. Pero si creías que este iba a ser el final del Undertaker, déjame decirte que estás equivocado. Vamos a SummerSlam del 2008. En el verano del 2008, Edge comenzó a mostrar grietas en su relación con Vickie Guerrero, lo que llevó a una expulsión temporal de la familia. Esto dio lugar a una rivalidad interna y finalmente al regreso del Undertaker, quien fue reincorporado por Vickie Guerrero en forma de castigo para Edge. En SummerSlam del 2008, Edge y Undertaker se enfrentaron en un combate Hell in a Cell. La lucha fue brutal e intensa, con ambos luchadores
luchadores utilizando el entorno de la celda para infligir daño masivo. Undertaker logró la victoria tras aplicar un Tombstone Piledriver finalmente. La historia entre Edge y el Undertaker no solo destacó por sus combates épicos, sino también por su profundidad narrativa. Fue una rivalidad que combinó lo mejor de dos mundos, el misticismo y la presencia imponente del Undertaker frente a la astucia y el oportunismo de Edge. Amigo, dos contrastes totalmente increíbles que terminaron funcionando de manera épica y sobre todo que nos hicieron decir, joder, esto es cine. Y hasta acá el video de hoy, mi gente, y acá está la parte 2. Déjenme en los comentarios qué otras rivalidades debemos considerar para la parte 3. Y yo sé que al inicio dice 5 rivalidades, pero créanme que el video iba a quedar infinito, así que prefiero dejar esa otra rivalidad para la siguiente parte. Los estaré leyendo y respondiendo en los comentarios. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah!